Muy buenos días, queridos hermanos. Les saluda Fray Julio César para invitarles a reflexionar la palabra del Señor para este domingo 23 de junio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a reflexionar del Evangelio de San Marcos. Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla». Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, así como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: «Silencio, cállate». El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: «¿Por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe?». Se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Pero quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy tiene un mensaje tan bello y tan actual que nos invita y nos exhorta a hacernos ciertas preguntas tan fundamentales como parte de la Iglesia, como discípulos de Jesús. Y lo vamos a ir descubriendo versículo por versículo del Evangelio que ha sido proclamado en este domingo. Y inicia así el Evangelio. El Evangelio nos está señalando algo importante. En este día, ¿no?, parte el Evangelio. En ese día atravesamos a otro lugar. Jesús invita. Ese día a la gente pide que vayan a la otra orilla y manda a sus discípulos que despidan a la gente. Y una vez despedido, se lo llevan en la barca a Jesús. Probablemente podemos deducir que lo cargan a Jesús, lo llevan en la barca. Aquí sentimos el cansancio de Jesús. Por eso el Evangelio señala y dice: lo llevan en la barca, tal cual como estaba. Literalmente Jesús está cansado. Jesús es cargado hacia la barca. Lo llevan como estaba. Entonces aquí surge una pregunta: ¿y cómo estaba Jesús? Después de esos días de predicación a la multitud, a la muchedumbre, de expulsión a demonios, de sanar enfermos, de hacer milagros, después de toda esta actividad, ¿cómo ha estado Cristo? Este es un Cristo agotado, un Cristo que lo ha dado todo, y por eso, sin exagerar, podemos decir que en este versículo está como una anticipación de su pasión, porque el Cristo de la cruz, el Cristo que derrama hasta la última gota de su sudor, de sus lágrimas, de su sangre, es decir, de su trabajo, de su dolor y de su esfuerzo y de su vida, ese Cristo es el que nos encontramos en la pasión y que está como anticipado aquí en este versículo. Y así como Cristo en la cruz,
finalmente muere, vemos en este versículo de este Evangelio, así este Cristo agotado se queda dormido. Y otras barcas estaban con él, señala el Evangelio. Aquí podemos destacar algo. ¿Qué pasa con las otras barcas? Claramente los demás discípulos estaban con Jesús. Lo percibimos. Las otras barcas están con él. No dice que estaban junto a Cristo, sino estaban con Cristo. Y entonces es importante remarcar esta frase o esta afirmación que encontramos en el Evangelio. Para ser discípulos se necesita estar con Jesús. Se necesita estar con Jesús. Por otra parte, nos muestra también el Evangelio que dice que se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca, es decir, reventaban contra la barca y la barca se llenaba de agua. Aquí sucede algo. Jesús estaba en la parte de atrás, de la barca. ¿Cómo? Durmiendo sobre un almohadón, dice el texto, sobre un cojín. Evidentemente vemos a Jesús con un alto nivel de cansancio y agotamiento, que no sintió la tormenta que van llenando la barca y tampoco esos vientos con tormentas. Y sin embargo, Jesús sigue durmiendo. Pero son los discípulos que le despiertan. Son ellos que despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que estemos siendo destruidos? Ellos están declarando su necesidad presente. Estamos siendo destruidos. Y esto tiene una actualidad. Esta petición que le hacen a Jesús, estamos siendo destruidos. Apliquemos a nuestra actualidad. Le da una fuerza de petición, le da una fuerza muy grande a nuestra propia oración. ¿Por qué? Porque la oración aquí sería por las muchas cosas que estamos viendo. Esa es la petición. Por ejemplo, cosas que vemos en la iglesia. Cuando nosotros vemos que se niega, que se oculta, que se retuerce, que se traiciona la doctrina, que se profana los sacramentos, la apostasía se generaliza. Hay indicios de cisma dentro de la misma iglesia, dentro de los mismos miembros de nuestra iglesia. Esa actitud de buscar división, de crear confusión, es lo que percibimos. Lo que hay que pedirle a Cristo no te importa que un día se acabe la iglesia, no te importa que un día moramos.
Lo que tenemos que preguntar a Cristo sería: ¿no te importa que en este momento estamos siendo destruidos? Queridos hermanos, yo veo en este versículo profundamente actual, veo algo que nos toca profundamente. Esta sería la oración que tendríamos que hacer en este momento. Preguntarle al Maestro, preguntarle a Cristo que no te importa que en este momento estamos siendo destruidos, pero también preguntarle a Jesús: Señor, ¿no te importa que tu iglesia está siendo destruida? ¿No te importa que estemos siendo destruidos? Eso le dijeron después de despertarlo. No le despertó ni el viento ni las olas. Lo despertó el clamor de sus discípulos. Nosotros tenemos que ponernos en el lugar de los discípulos. Tenemos que despertarlo al Señor y decirle: ¿no te duele lo que está pasando? Ese es el sentir de los discípulos. Jesús, al despertarse, lo que hace es poner en su sitio al viento, poner en su sitio a ese alboroto producido por las olas. Jesús pone en su sitio cada cosa. Luego de callar al viento, Jesús les dice: ¿por qué están con miedo? ¿Por qué están acobardados? Fíjense que la cobardía nos hace miedosos y el miedo nos hace cobardes. ¿Por qué están acobardados por el miedo? ¿Todavía no tienen fe? Quisiera terminar esta reflexión con esta afirmación tan profunda que llega a mi corazón. Esta súplica que hacen los discípulos: ¿no te importa que estemos siendo destruidos? Ojalá, queridos hermanos, que hoy, en este domingo, podamos mirar cada espacio, cada circunstancia de nuestro mundo y de nuestra iglesia y de nosotros mismos como discípulos, para reconocer a nuestra propia iglesia y cuidar, y sobre todo despertar al Maestro y decirle: ¿no te importa que estemos siendo destruidos? Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia, en este domingo. Y les voy a dar la bendición: el Señor esté contigo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Feliz domingo para todos.